El misterio del tren nocturno a Calais. El tren nocturno salió de la Gare du Nord a las 10:45 de la noche con destino a Calais. Era un convoy habitual, compuesto por coches de primera y segunda clase, con compartimentos cerrados y pasillos laterales. No era un servicio nuevo ni experimental. Cubría esa ruta desde hacía años sin incidentes relevantes. Entre los pasajeros viajaba un hombre solo. Había comprado su billete esa misma tarde. Primera clase, compartimento individual. Llevaba una maleta mediana, un abrigo oscuro y un sombrero que dejó colgado al entrar. El revisor comprobó su billete al inicio del trayecto. Lo vio acomodarse. Cerró la puerta. Encendió la lámpara del compartimento. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. El tren avanzó sin interrupciones. No hubo paradas intermedias no previstas. No se activó el freno de emergencia. No se registraron incidencias técnicas. La noche era estable. El mar estaba en calma. Nada justificaba una alteración del servicio. A la 1:20 de la madrugada, el revisor volvió a pasar por el coche de primera clase. Revisaba puertas, comprobaba luces, verificaba que todo estuviera en orden. Cuando llegó al compartimento del pasajero, notó algo extraño. La puerta estaba cerrada, pero la luz seguía encendida. Llamó. No obtuvo respuesta. Pensó que el pasajero dormía. No insistió. A las 2:10, otro miembro del personal pasó por el mismo pasillo. Esta vez notó que la puerta seguía cerrada, la luz encendida y que no había ningún ruido en el interior. Llamó con más fuerza. Nada. No oyó respiración, no oyó movimiento. Decidió avisar al jefe de tren. La puerta fue abierta con la llave de servicio. El compartimento estaba vacío. La maleta seguía allí, colocada bajo el asiento. El abrigo colgaba del gancho. El sombrero seguía en su sitio. No había señales de lucha. No había objetos rotos. No había rastro de sangre. No había notas. No había nada fuera de lugar. La ventana estaba cerrada. El pestillo asegurado desde dentro. La puerta no mostraba signos de haber sido forzada. El hombre había desaparecido. El jefe de tren ordenó una revisión inmediata del coche. Se inspeccionaron los baños, los pasillos, los compartimentos adyacentes. No se encontró al pasajero. Nadie lo había visto salir. Nadie lo había visto pasar por el pasillo. Nadie recordó haber oído la puerta abrirse durante la noche. El tren no se detuvo. No se podía detener. A esa velocidad, en ese tramo, cualquier parada no prevista habría sido registrada. No lo fue. El jefe de tren anotó el incidente en el parte interno y dio aviso a la estación de destino. La orden fue clara: revisar el tren completo al llegar a Calais, avisar a la policía ferroviaria, mantener la discreción. A las 3:45, el tren llegó a Calais. La policía subió antes de que los pasajeros descendieran. Se repitió la inspección. Nada. El hombre no estaba en ningún coche. No había caído a las vías. No se había encontrado ningún cuerpo en el trayecto. Ningún aviso desde los puestos de control. El equipaje fue identificado. Llevaba iniciales. Documentación en el interior. El pasajero existía. No era un billete fantasma. Se revisaron los registros. El hombre había embarcado solo. No había acompañado. No había comprado comida. No había solicitado servicio durante el trayecto. No había hablado con otros pasajeros, según los testimonios recogidos de forma preliminar. La investigación comenzó con una pregunta simple. ¿Cómo puede desaparecer una persona de un tren en marcha sin que nadie lo vea, sin que el tren se detenga y sin dejar rastro físico? La policía ferroviaria acordonó el coche. Se tomaron fotografías. Se levantó un inventario detallado del compartimento. Todo estaba en su sitio. Incluso un libro abierto sobre el asiento. Marcaba una página concreta. No había señales de prisa. No había indicios de que el pasajero hubiera decidido marcharse voluntariamente en mitad del trayecto. El personal fue interrogado por separado. Todos coincidieron en lo esencial. Nadie vio nada. Nadie oyó nada. El tren funcionó con normalidad. El hombre fue visto al inicio del viaje y no volvió a aparecer. Se revisaron los sistemas de cierre de las ventanas. Estaban intactos. Se revisaron los techos. No había trampillas. Se revisaron los bajos del tren al llegar. Ningún indicio de impacto. La hipótesis de la caída fue descartada rápidamente. A esa velocidad, una caída habría dejado restos visibles. No los hubo. La hipótesis del suicidio también fue considerada. No había carta. No había signos de angustia previa. No había motivo evidente.
Además, el equipaje intacto no encajaba con una decisión voluntaria. Quedaba la opción más incómoda: que el hombre no hubiera salido por sus propios medios. La policía solicitó los registros del personal de mantenimiento del tren. Ningún acceso no autorizado, ninguna intervención durante el trayecto. Se revisaron los frenos de emergencia. No se habían activado. El tren había sido, durante toda la noche, un sistema cerrado en movimiento. Eso convertía la desaparición en algo más que un accidente. Convertía el caso en un problema. Porque si alguien pudo sacar a un pasajero de un tren en marcha sin detenerlo, entonces el sistema ferroviario tenía una brecha grave. Y nadie quería admitir eso. La investigación pasó entonces a manos de un inspector especializado en incidentes ferroviarios. Su primer acto fue volver al compartimento y sentarse donde el pasajero se había sentado horas antes. Observó la disposición del espacio, la distancia entre el asiento y la puerta, la altura de la ventana, el ángulo del pestillo. Anotó algo en su cuaderno. El compartimento estaba cerrado, pero no aislado. Esa frase no apareció en el informe oficial. El inspector comenzó por el personal de a bordo. No buscaba culpables inmediatos, buscaba incoherencias. Sabía que en desapariciones cerradas, los errores aparecen en los detalles pequeños, no en los grandes. El primer interrogado fue el revisor que comprobó el billete al inicio del trayecto. Confirmó la hora. Confirmó el compartimento. Confirmó que el pasajero parecía tranquilo. No estaba ebrio. No estaba nervioso. Llevaba el equipaje justo. No preguntó nada fuera de lo normal. Cerró la puerta desde dentro. El revisor recordó incluso el sonido del pestillo al encajar. Ese sonido sería importante después. El segundo miembro del personal confirmó haber pasado por el pasillo cerca de la medianoche. Dijo que todas las puertas estaban cerradas. No recordó ruidos. No recordó conversaciones. No recordó pasos en el pasillo. El tren, según él, estaba en silencio normal. Esa expresión fue anotada. El inspector pidió que explicara qué significaba exactamente silencio normal. El empleado respondió que era el silencio de pasajeros durmiendo, con el traqueteo constante del tren. Nada que destacara, nada que obligara a mirar dos veces. Se interrogó luego al jefe de tren. Afirmó que el primer aviso lo recibió alrededor de las 2:15. Confirmó que ordenó no abrir el compartimento hasta llegar a Calais, pero el personal insistió en comprobar si el pasajero estaba enfermo. La puerta se abrió antes. Ese detalle no figuraba en el primer parte escrito. El inspector lo señaló. El jefe de tren corrigió su versión. Dijo que la orden fue abrirlo. No recordaba con exactitud. La noche había sido larga. Las correcciones empezaban a acumularse. Después vinieron los pasajeros de los compartimentos contiguos. El del lado izquierdo dijo no haber oído nada. Dormía profundamente. El del lado derecho declaró algo distinto. Dijo haber oído un golpe seco cerca de la una. Pensó que alguien había cerrado una puerta con fuerza. No salió a mirar. No lo consideró importante. Ese golpe coincidía con el momento en que el revisor pasó por el pasillo y no vio nada. El inspector pidió que se revisara el plano del coche. El compartimento del desaparecido estaba situado justo encima del sistema de conexión entre vagones. Una zona donde el ruido del tren se intensificaba. Cualquier sonido breve podía confundirse con vibración mecánica. Eso favorecía el silencio. Se revisaron los baños. Uno de ellos mostraba algo extraño. El pestillo interior estaba forzado ligeramente, no roto, desgastado, como si se hubiera accionado con prisa. El personal dijo que era habitual. El inspector pidió registros de mantenimiento. No había constancia de reparaciones recientes en ese baño. Se tomó nota. El inspector pasó entonces al exterior del tren. Recorrió el trayecto en sentido inverso con un equipo de mantenimiento. Buscaban señales de impacto, restos de ropa, marcas en la vía. No encontraron nada, ni un indicio. Eso descartaba definitivamente una caída. La atención volvió al interior. El inspector revisó el equipaje del pasajero con autorización judicial. Dentro encontró ropa limpia, artículos personales y documentos. No había señales de huida planificada. No había billetes alternativos. No había mapas. No había notas. El hombre no parecía preparado para desaparecer voluntariamente. Encontró, sin embargo, algo más. Un billete de ferry fechado para la mañana siguiente. El pasajero planeaba cruzar a Inglaterra. Eso indicaba intención de continuar viaje, no de desaparecer. Se revisaron los registros del ferry.
El hombre nunca embarcó. El inspector empezó a sospechar que el tiempo era el elemento clave. No cuándo desapareció, sino cuánto tiempo tuvo alguien para actuar. El tren tardaba aproximadamente 2 horas y media en cubrir ese tramo. El pasajero fue visto por última vez poco después de la salida. El compartimento fue abierto cerca de las 2:30. Había una ventana de al menos 1 hora en la que nadie comprobó el interior. Eso era suficiente. El inspector revisó los sistemas de comunicación entre vagones. Descubrió algo que no figuraba en los informes preliminares. Durante ese tramo nocturno, uno de los sistemas de intercomunicación había fallado brevemente. Nada grave, un corte de minutos. No afectó a la marcha del tren, pero dejó sin comunicación directa a 2 coches durante un periodo concreto. Ese fallo no había sido reportado a la policía. Cuando se preguntó a la compañía ferroviaria, respondieron que no era relevante. El inspector no estuvo de acuerdo. Si alguien necesitaba actuar sin ser detectado, ese intervalo era perfecto. Se revisaron las puertas de interconexión entre vagones. Todas estaban cerradas. Todas podían abrirse desde dentro. No estaban selladas. No había cámaras. El paso era libre para quien supiera moverse sin hacer ruido. El inspector volvió al compartimento vacío. Observó la ventana con más atención. Estaba cerrada, sí, pero el sistema permitía abrirla parcialmente hacia abajo antes de bloquearla. En esa posición, desde fuera, parecía cerrada. El mecanismo no estaba dañado, funcionaba. Eso abría una posibilidad inquietante. Alguien pudo haber abierto la ventana desde dentro, realizar una acción rápida y volver a cerrarla. No para salir, para otra cosa. El inspector pidió revisar el techo del coche. Allí encontró algo más. Una trampilla de mantenimiento. No accesible para pasajeros, solo para personal técnico. Estaba cerrada, pero los tornillos mostraban señales de manipulación reciente. No abierta, solo aflojada y vuelta a apretar. El jefe de mantenimiento negó cualquier intervención esa noche. No había registros de trabajo. El inspector empezó a ver el patrón. No era un acto impulsivo, era una operación breve, precisa, con conocimiento del tren, de sus puntos ciegos, de sus ruidos. Se entrevistó de nuevo al personal, esta vez con preguntas más directas. Uno de los empleados, el más joven, mostró nerviosismo. Dijo que durante la noche vio a un hombre en el pasillo que no reconoció como pasajero. Pensó que era personal. No lo cuestionó. Vestía oscuro, caminaba con seguridad. Desapareció hacia la zona de conexión entre vagones. Ese testimonio no apareció en el informe final. El inspector sabía por qué. La compañía ferroviaria no podía permitir que se sugiriera una extracción de pasajeros en marcha. No solo por reputación, por responsabilidad legal. Si alguien había sacado al pasajero del tren sin detenerlo, el problema no era un crimen aislado. Era una falla estructural. La hipótesis oficial empezó a tomar forma en despachos ajenos a la investigación. Se habló de desaparición voluntaria, de confusión de identidad, de posible caída no detectada. Ninguna sostenía los hechos. El inspector escribió en su cuaderno una frase más. El tren no se detuvo, pero alguien sí actuó. A partir de ese momento, supo que el caso no se resolvería de forma oficial. Porque lo que había ocurrido no era solo un misterio. Era algo que nadie estaba dispuesto a reconocer. El inspector sabía que no habría confesiones. Nadie iba a admitir nada. El único camino posible era reconstruir lo ocurrido con precisión suficiente como para que encajara con todos los hechos conocidos, incluso si esa reconstrucción jamás sería aceptada de forma oficial. Empezó por descartar lo imposible. El pasajero no había salido voluntariamente del tren. Su equipaje seguía en el compartimento. Su billete de ferry demostraba intención de continuar viaje. No había señales de planificación de huida. Tampoco había rastro alguno de una caída accidental o deliberada. El trayecto fue revisado varias veces. Ningún cuerpo apareció. Ningún objeto personal fue hallado junto a las vías. Eso dejaba una sola posibilidad lógica. El pasajero fue sacado del tren, no empujado al vacío, no abandonado en marcha, sacado de forma controlada. El inspector revisó los horarios exactos del trayecto y los comparó con los mapas ferroviarios de la época. Encontró un punto crítico, un tramo largo, recto y oscuro, cercano a una zona de maniobras secundarias utilizada en ocasiones para mantenimiento nocturno. El tren no se detenía allí.
pero reducía ligeramente la velocidad por razones técnicas. No era una parada, pero era una oportunidad. El inspector cruzó ese dato con el fallo temporal del sistema de comunicación entre vagones. Coincidía exactamente con ese tramo. Durante varios minutos, dos coches quedaron aislados del resto del convoy en términos de comunicación interna. No era una avería grave. No se había considerado relevante, pero lo cambiaba todo. Si alguien necesitaba actuar sin interferencias, ese era el momento. El inspector también tuvo en cuenta el testimonio tardío del empleado joven. Un hombre en el pasillo, vestido oscuro, seguro de sí mismo. No parecía un pasajero perdido, no parecía nervioso. Se movía como alguien que sabía exactamente a dónde iba. Ese hombre no figuraba en ningún listado. La reconstrucción comenzó a tomar forma. El pasajero viaja solo. Se instala en su compartimento, no sospecha nada. En algún momento después de la medianoche, alguien accede al coche. No desde el exterior, sino desde otro vagón. Aprovecha el ruido constante del tren. Aprovecha la falta de cámaras. Aprovecha el silencio normal del pasillo. La puerta del compartimento se abre. No a la fuerza. El pestillo puede accionarse desde fuera con una herramienta fina o con la llave adecuada. El pasajero no grita, no lucha. Eso indica sorpresa o control inmediato. No hay testigos porque el ruido del tren lo cubre todo. El pasajero es sacado del compartimento. No al pasillo, no al baño. Es llevado hacia la zona de interconexión entre vagones, donde el ruido es mayor y la visibilidad menor. Allí existe acceso a zonas técnicas que no están pensadas para pasajeros. La trampilla del techo, manipulada recientemente, encaja en ese escenario. El inspector planteó una hipótesis concreta. El pasajero fue trasladado a una plataforma técnica exterior momentánea, protegida del viento directo, utilizada en operaciones ferroviarias específicas. No era un espacio cómodo, no era seguro para un pasajero común, pero alguien entrenado podía usarlo durante segundos. El tren redujo ligeramente la velocidad en el tramo crítico. No lo suficiente para detenerse. Lo suficiente para permitir una maniobra rápida. El pasajero fue retirado del tren en ese punto. No cayó. Fue entregado. ¿A quién? Era otra cuestión. El inspector revisó los antecedentes del hombre desaparecido con más atención. Descubrió que había trabajado en asuntos comerciales delicados entre Francia e Inglaterra. No ilegales, pero sensibles. Intermediación, información, contratos que no convenía hacer públicos. No era un espía, pero conocía datos que interesaban a terceros. Eso explicaba el método. No se trataba de un asesinato improvisado, tampoco de un secuestro común. Era una extracción, limpia, sin ruido, sin cadáver, sin escena violenta. El equipaje quedaba atrás para sostener la narrativa de desaparición. El tren seguía su ruta. El sistema no fallaba oficialmente. La compañía ferroviaria no asumía ninguna responsabilidad directa. El inspector elevó esta reconstrucción a sus superiores. La respuesta fue inmediata. No había pruebas materiales suficientes. No había testigos directos. No había registros oficiales de intervención externa. Cualquier acusación de ese tipo tendría consecuencias graves para la compañía ferroviaria y para las autoridades que regulaban el transporte internacional. La investigación debía cerrarse. El informe final habló de desaparición en circunstancias desconocidas. Se mencionó la posibilidad de un acto voluntario, aunque sin pruebas. Se descartó cualquier implicación directa del tren o de su personal. El inspector no estuvo de acuerdo. Añadió un apéndice técnico que no se incluyó en la versión pública. En él describía la vulnerabilidad estructural de los trenes nocturnos de compartimentos cerrados. Describía cómo el ruido, la falta de vigilancia y los puntos técnicos permitían intervenciones rápidas sin detener el convoy. Ese apéndice fue clasificado. Nunca se hizo público. La compañía ferroviaria realizó ajustes discretos meses después. Cambió protocolos, selló accesos, modificó sistemas de comunicación. Nunca explicó por qué. El pasajero nunca apareció. No hubo rescate. No hubo cuerpo. No hubo rastro posterior en registros civiles, financieros o migratorios. Era como si hubiera sido borrado en el punto exacto donde el tren redujo la velocidad. Años después, otros 2 casos similares ocurrieron en rutas nocturnas europeas. Desapariciones breves, sin testigos, sin equipaje recuperado, sin explicaciones claras. Nunca se conectaron oficialmente entre sí. El inspector, ya jubilado,
escribió una nota personal sobre el caso del tren nocturno a Calais. No buscaba justicia, buscaba dejar constancia. La pregunta no es cómo desapareció. La pregunta es cuántas veces se ha hecho sin que nadie mire. El tren nocturno a Calais siguió funcionando durante años. Los pasajeros siguieron durmiendo en compartimentos cerrados, confiando en puertas, pestillos y horarios. Confiando en que un tren en marcha es un sistema cerrado. Pero aquella noche demostró lo contrario. El tren no se detuvo, pero alguien sí decidió que ese hombre no debía llegar a destino. Y lo hizo sin ruido, sin testigos y sin dejar rastro.